La primera pregunta que tenía es sobre Don Quilalu. Bien. ¿Qué es? Don Kelalu. ¿Qué quiere decir? Don Kelalu quiere decir, es toda una combinación de palabras en una etnia malinqué, que es una etnia de Guinea, que la palabra don quiere decir danza, Don Kelá sería bailarino o bailarina, y lu es de plural, o sea que sería bailarines o bailarinas. Ok. O sea, literalmente... Literalmente bailarines. Bailarines. Sí. Bien. Y a mí me encanta observar, o sea, esto es una sincronicidad hermosa de la vida, que la palabra don, que para nosotros don es un don, quiere decir danza. Buena. Entonces siempre me resonó mucho esa palabra y por eso elegí ese nombre para lo que es la escuela de mis clases de danza y cantos africanos, Claro. particularmente de la costa oeste de África. Ujú. Más particularmente y específicamente de Guinea, que es de vuelta de la etnia de la que viene esta palabra. Y son las clases regulares que doy acá en Buenos Aires. Y bueno, y es un poco el puente entre todo lo que yo fui aprendiendo y estudiando allá y también resignificado y condimentado con todo lo que acá también estudio, observo y me interesa en cuanto al arte, a la expresión, bueno, también cada vez más a la propiocepción y... ¿Ala? A la propiocepción. A ver, métete ahí. Doble clic. Bien, doble clic. Porque a todo esto yo también soy profe de técnica Alexander, que esto es algo que yo desarrollé más en los últimos años. Que eso... yo no tengo ni idea. Yo te Pero voy... yo escucho cosas Sí. de oído, a ver. La técnica Alexander, o sea, para abrir un poco lo que es la propiocepción, sería la percepción que tenemos de nosotros mismos. Buenísimo. Y digamos que nosotros nos percibimos a nosotros mismos según nuestros hábitos. Digamos que el aparato sensible que somos también está muy condicionado por nuestros hábitos, y observando nuestros hábitos y descondicionándonos un poco, también se puede ir puliendo la percepción que tenemos de nosotros, y eso llevado a cualquier práctica, a cualquier arte o a la vida misma, digamos que en la medida en la que vamos descondicionando ese aparato sensible que somos como cuerpo-mente, ese aparato puede como expresarse con mayor libertad. Ok. Bueno, todo mundo. Todo el mundo. Pero ya me abriste como muchos capítulos de cosas. Primero me tiraste para África. Y Sí. ahí me quedé pensando, ¿qué onda África? ¿Cómo llegó África? Bueno. Ahora me abriste esta otra cajita de Pandora. Sí. Vamos, ¿por dónde empezamos? Yo diría que está buenísimo observar que es un montón, porque creo que lo es. Sí, la verdad. Porque África es un universo que siento que si bien es un montón y es un viaje que parece lejano, también tiene algo muy cercano a nosotros, en cuanto a la raíz y en cuanto a algo que creo que todos necesitamos mucho, que es la comunidad, el sabernos juntos, conectados, el recordar que aunque a veces nos olvidemos, nunca estamos separados, y cómo necesitamos ceremonias y hitos que no solo nos recuerden, sino que nos lleven a vivenciar esto de que estamos unidos, ¿no? No puedo creer. O sea, estás hablando de la jerga. Lo que yo venía pensando es esto. Sí. ¿Vos lo encontraste en África? Lo encontré en África. Primero creo que lo encontré acá. O sea, encontré la búsqueda, digamos. Porque de vuelta creo que esto es algo que está en África, pero nosotros como seres vivos lo tenemos como mamíferos, como seres sensibles, ¿no? Como seres vivos, digamos que nada de lo vivo está separado de nada, porque somos parte de un gran organismo que es este planeta. Total. Y además de eso, creo que somos animales, mamíferos particularmente, de manada. ¿Cómo se dice? Gregario. Gregarios, completamente, sí. Somos gregarios. Y, sí. Bueno, perdón, no te quiero interrumpir. No, pero, interrumpime, me encanta. No. ¿Sabes qué me pasó? Yo hace poco tuve una hija. Y me encontré con esa necesidad a nivel visceral, ¿viste? Y por eso volví a vivir. Yo vivía afuera, en Europa, y volví. Hermoso. Y me tiró eso, ¿viste? Sí. Y lo sentí a un nivel como de supervivencia. Como que si no hago esto, corro riesgo, ¿viste? Sí, la manada, completamente. Sí. Y yo creo que hoy en día lo necesitamos. También, y acá puedo entrar en una, pero brevemente. A ver. Pero creo que esa necesidad de sentirnos en conexión, hoy en día a veces se ve medio como intenta ser sustituida por
las redes sociales, el teléfono, esa idea de que siempre estamos hablando con un montón de gente y conectando con un montón de gente, y a la vez hay una parte donde sí estamos conectando, pero creo que hay una parte muy, esto que decís vos, visceral, animal, material, presente, que necesita estar con otro cuerpo al lado, respirando, moviéndose y conectando y existiendo, y hay algo de... creo también del sistema nervioso que necesita eso como para realmente estar y regularse. Y creo que hoy en día a veces hay como una pequeña o gran crisis de conectividad y de presencia en lo que estamos haciendo también, de atención. Sí. Total. Que creo que el teléfono es un arma de doble filo, o sea, nos ayuda a conectar porque es un instrumento de conexión, de comunicación, pero que muchas veces creo que nos da la ilusión de estar conectados y no estarlo del todo. Y en ese sentido, bueno, yo creo que de vuelta el arte, la música, la danza, todo lo que tenga que ver con entrar realmente en la ceremonia de la conexión es vital, porque después hay un montón de crisis de ansiedad, de desvitalización, de incertidumbre que creo que vienen porque justamente nos olvidamos de lo importante y lo transformador que es estar con un otro y conectar y crear, ¿no? Y reinventarnos. Espectacular. O sea, me sorprende lo alineado de lo que está diciendo en relación a lo que estoy intentando hacer con la jerga, y sabes que me viene una imagen, porque me pasa que con las redes sociales y con la conectividad virtual, digamos, hay que convivir, ¿viste? No se puede tampoco apagar eso, y me viene mucho la imagen de, ¿viste la escena de Matrix? Sí. De las 2 pastillas. Siempre se me viene esa imagen. Ah, bueno. Yo digo, bueno, al final hay que tomar las 2. Y ¿entendés? Es interesante. Hay que tener una patita dentro y otra afuera. Sí. Pero circular el mundo virtual conscientemente de que está circulando. Recontra. No habitarlo, ¿entendés? Con las 2 patas metidas. Y circular el mundo real, presencial, sabiendo que también es una circulación, ¿viste? Es un paso, no es el lugar definitivo. Y poder circular entre uno y otro sin estar apegado a ninguno de los dos, por así decirlo, ¿entendés? Porque el mundo de las ideas, el mundo de lo virtual también es rico. Te permite abrir la cabeza, ¿viste? Toda la información que nosotros podemos absorber por la virtualidad es impresionante. Entonces ya no puedo... a ver cómo te explico. Creo que la mente, yo lo pienso mucho porque tengo una hija de 1 año, la mente nueva que se viene de la humanidad ya no va a acumular información. Va solamente a tener criterio de discernir que sí y que no. Eso es todo. Claro. Yo creo que justamente el criterio es en estos tiempos fundamental. Ahí va. Y en eso que decís, creo que sí son un poco las 2 pastillas. Y creo que a la vez hay que... Hablando metafóricamente. Metafóricamente. No olvidarse que una pastilla trabaja para la otra, ¿no? O sea, yo creo que porque hablando un poco del sistema y del capitalismo y de las redes sociales, que por un lado iluminan y fomentan mucho la conexión humana que necesitamos, y por otro lado también somos conscientes de que hay un montón de cosas que nos están enchufando por ahí y que una a veces cree que está eligiendo y no, te fue llevando una cosa a la otra, una cosa a la otra, y al final terminamos usando nuestro tiempo y nuestra atención y nuestra energía, que es lo más valioso que tenemos, sin elegir del todo en dónde estamos invirtiendo. Total. Y ahí por eso yo creo que el discernimiento es fundamental. Como bueno, yo voy a usar esto con conciencia, obviamente uno se va a dejar llevar un poquito, porque tampoco es que somos un samurái que... Y para estar un poco en tema, ¿no? Claro, porque tampoco podemos, o sea, y hoy en día también creo que eso, o sea, irse a vivir a una caverna tampoco ayuda a esto que estamos planteando. Experimenté un ejemplo que nosotros con Clarita nos fuimos al Amazonas. Wow. A una comunidad que había tenido muy poco contacto con el occidente, ¿viste? Qué lindo. Y ellos querían un iPhone. Obvio. ¿Entendés? Sí, Los obvio. pibes querían un iPhone, venían, me agarraban el teléfono, yo quiero uno. Y al final pega la vuelta, ¿viste? Sí. El que se aisló quiere volver a entrar. Eso, volvemos a la raíz de que somos gregarios. Y ahora de repente hay una aldea global, ¿viste? Sí. O sea, no somos, ¿viste? Azul, amarillo, rojo. Que es interesante también. Que también, porque si no uno se atrinchera con su creencia y confirma su ideología continuamente y al final tampoco, ¿viste? Qué sé yo, no va por ahí. Genera violencia, ¿no? Eso. Completamente, sí. Entonces, se vuelve fijo y se vuelve estático, que también se vitaliza todo lo que no tiene movilidad. Total.
Bueno, ahí es donde creo que la improvisación como arte es donde nos ecualizamos todos en una frecuencia común, ¿viste? Completamente. ¿No? Sí. A ver, hablemos. Pero te estoy interrumpiendo y yo quiero saber más de... No, igual me encanta y hoy justo pensaba esto de la improvisación como... Viste que hoy en día se puede usar la inteligencia artificial para hacer canciones. Sí. O sea, vos solamente puedes decir, ay, quiero hablar sobre tal tema y que suene así y... Clic, clic, clic. Hacelo. Sí, y ya está. Y yo digo, wow, la creatividad, la voluntad, o sea, ¿qué pasará con nosotros como seres creativos con todo esto? Y hoy pensaba, digo, claro, la improvisación nunca va a poder ser reemplazada por la inteligencia artificial. Vamos todavía. ¿No? Total. Pero para mí, sí, y de una. Y tiene otro valor más, que es que... sí, para mí cambia el foco de... tenés al artista, tenés la obra de arte, y en el medio tenés el proceso artístico. Cambia el foco del producto final al proceso artístico. Y sí. ¿Entendés? Porque lo que importa en la improvisación es estar haciéndolo. Completamente. No lo que sale. Es el estado. Exacto. Sí. El proceso y cómo entró el artista al proceso y cómo salió. Sí. Entonces en el proceso algo cambió. Y el producto está buenísimo, sí. Pero lo que decís, la IA lo puede hacer en 2 minutos. Entonces, ¿qué valor tiene? Devalúa y se reevalúa el proceso artístico. Completamente, completamente. Qué bueno. Sí. Y en ese sentido, volviendo a lo de las pastillas, volvería a ver cuál es la que hace que el proceso siga teniendo lugar. Y que la otra esté al servicio de, ¿no? Claro. Bueno, yo veo el beneficio en este caso de la virtualidad, de la jerga o de cualquier proyecto, de poder comunicarlo, ¿viste? De llegar a la persona que le resuene. Fácilmente. Completamente. Sin intermediarios, ¿viste? Sí. Creo que eso es hoy en día un poder que nunca se tuvo, ¿viste? Tener acceso a la persona, pero la onda es llegar a la persona indicada o a la persona que le resuene tu proyecto, cualquiera sea. Sí, todos estamos buscando algo y también es interesante saber que eso puede estar ahí para quien está queriendo encontrar. Nos estamos yendo por un camino acuariano. Yo te dije que te ¿Vos sigo. sos acuariana? No, pero cerquita. Ok. ¿Qué sos? Pisciana. Con razón. Te gusta el mundo de las ideas. Sí. Sí, igual estoy ahí nomás de acuario y para mí el arte siempre tuvo y tiene que ver con esto de la red vincular y conseguir creando cosas nuevas, que eso creo que también me interesa mucho y me fascina, sí. Acuariano. Súper. Y digo nuevo, y a veces nuevo es como decíamos, retomar ciertas prácticas que por algo siempre estuvieron, ¿no? Y resignificarlas. Bueno, retomemos lo de África. Estamos ahí, estamos llegando a esa puerta nuevamente. Entonces, ¿cómo llegaste a África? ¿Cómo llegué a África? Bueno, el cuento corto sería que yo en mi adolescencia empecé a bailar y a meterme en la música más activamente. Ahí me empezó a interesar mucho lo urbano y el rap y el hip hop y el soul y el funk. Y un poco queriendo ir a la raíz de eso terminé llegando a lo africano tradicional. A mí siempre me gustó mucho tocar y bailar, o sea, hacer la música y bailarla, digamos. Okay. Y la primera vez que caí en una clase de danza y percusión africana me voló la peluca que todo estaba pasando ahí. Claro. Primero toqué, después bailé, bueno. Y eso fue como que, fue de esas cosas que, como cuando te encontrás con algo que sin saberlo lo estabas buscando y, bueno, era por acá. Claro. Y eso me llevó siempre, al principio fue acá en Argentina. Al principio el mundo de lo africano tradicional era muy chiquito y eso de a poquito fue creciendo, fue viniendo más gente de afuera, yo todo lo que venía iba porque era como algo que yo sabía que, sin saber todavía qué y a dónde, pero era algo que yo necesitaba. Claro. Y eso me fue haciendo crecer y desarrollarme, también se me fueron abriendo muchas puertas, me fui conectando mucho con mujeres también, a raíz del africano, con bandas de mujeres, de percusión y danza, también... Bueno, ahí en los primeros momentos surgió Caracolas, que fue una banda con la que estuvimos como 6 años. Mirá. Sí. ¿Y qué hacían? Percusión, danza, cantos. Muy bueno. Sí, fue cambiando la cantidad, pero un grupo así de entre 6 a 8 mujeres. Que eso fue cambiando entre viajes y movimientos. También varias eran madres. Okay. Y medio que nos movíamos junto con esos bebés y las mujeres y... Tocábamos, una dinámica medio africana. Súper africana. O sea, y eso que también nos lo trajo la vida porque son esas cosas que no las podés, viste, planear. Claro.
Y todo eso me fue haciendo crecer mucho y desarrollarme mucho y bueno, como entendiendo que iba siendo cada vez más parte de mi vida. Y bueno, fue pasando el tiempo y cada vez más me fui dando cuenta que yo necesitaba llegar al origen de todo eso. Mirá porque vos. Sí, porque también lo africano tradicional lo que tiene es que tiene que ver con la vida cotidiana de ellos, ¿viste? Como los ritmos, las danzas, los cantos, todo tiene que ver con ceremonias sociales. No está separado. No. Lo sagrado de lo cotidiano. No, completamente unido y eso es hermoso, pasa en la calle, pasa todo el tiempo. Los músicos están tocando 4 veces por semana en ceremonias de gente que casamiento, que bautismo, que se están por casar, o sea, como que todo el tiempo hay algo que está pasando, transiciones de etapas de vida y la música siempre está ahí para acompañar los cambios. Mirá. Sí. Wow. Y es hermoso y también están reintegradas las edades y baila y toca gente como, sobre todo en la danza, como que baila desde la señora abuela a la jovencita, al nene que se mete en un momento a bailar también, sí. Entonces la música, bueno, realmente ocupa un lugar muy integrador, la música y la danza. Y bueno, cuando fui entendiendo esto dije, necesito ir allá a vivirlo. Claro. Y bueno, esto fue hace como 10 años que fui la primera vez. Y ahí me copé tanto que el primer viaje me iba a ir 2 meses y me terminé quedando 6. Mira vos. Sí. Medio año. Sí. Sí, y así con el cerebro estallado y expandido. Volví ya sabiendo que iba a querer volver allá, entonces logré un poco armar como un negocio en donde yo allá producía, hacía instrumentos, ropa, bueno, mandaba a hacer todo, me mandaba con flete con cosas, vendía, estaba unos meses, me volví a ir. Claro, como y así, que quedaste conectada con, con África. Para poder volver. Claro, y a la vez queriendo hacer el puente con acá, con Argentina y con este mundo. Bueno. Sí. Tremenda lo que estás contando. Y en eso estuve 3 años, yendo y viniendo. Después los otros años me fui menos meses, ponerle que me fui 5 meses, 4 meses. Porque también, pero porque también quedarse allá era, bueno. Una energía. Sí, organización y economía, o sea, bueno. Claro. Logística, pero muy hermoso. Eso fue como hace 10 años, ponerle que arrancó esa temporada de 3 añitos que fui y vine. Después dejé de viajar como por unos también 6, 7 años y hace 2 años volví a viajar, hace 2 veranos, que llevé alumnas y eso fue también como otra vuelta, así viajé con 10 alumnas y ahí también fue como... Porque ya volviste desde otro lugar. Sí, yo en el medio también tuve un accidente de auto, me rompí 2 vértebras cervicales. No me digas. Sí. Ahí entró la técnica Alexander, que es esto que te contaba, claro. Sí. Ahí me tocó parar y algo de todo esto que venía súper como fuego, ¿viste? Energía para afuera, expansión. Claro. Todo esto así muy hermoso, pero muy hacia afuera. Bueno, de repente fue ir hacia adentro, cultivar otras cosas, otros tiempos. Claro. Y a la vez estar siento en frecuencias que siempre tuvieron que ver mucho conmigo, pero que quizás al estar tan interesada y entusiasmada y conectada con todo este mundo, habían ciertos lugares que no estaba del todo pudiendo habitar, que tenía más que ver con esto, la propiocepción, los hábitos, cómo me muevo para moverme por mi casa, o sea, no solo la danza, sino el movimiento constante del existir. Y el método Alexander tiene que ver con eso, con la percepción del movimiento corporal. Claro, trabaja, digamos, observando el uso que hacemos de nosotros mismos, entendiendo que somos también esto, ¿no? Como uno usa una máquina, si vos usás la máquina bien, la máquina va a funcionar bien, y si la máquina no lo usamos bien, que en general todos tenemos nuestros hábitos que hacen a ese uso no tan óptimo, esa máquina que somos tiende a fallar, a tener dolores, a tener fallas, lesiones, etc. Y bueno, y es también un camino de vida porque obviamente como todo ese uso se va transformando y vamos aprendiendo y observando y bueno, es como una forma muy interesante de aprender a observarse a uno eso, en cómo nos movemos constantemente, no solo en una actividad. Claro. Favorece mucho la danza, la música, lo performático,
fue creado por un actor, entonces Mirá. tenía mucho de lo que es pararse en un escenario, o sea, como raíz de donde él lo crea, pero después él descubrió que el escenario es la vida y somos protagonistas constantes de la escena en la que estamos. Claro, tremendo. Y eso, claro, también dialoga con tu trabajo con la danza, digamos. Sí. Recontra, y siento que algo de todo esto me llevó más a entender que todo es una gran danza. Wow. Sí. Qué buena frase. Sí. Me gustó. Re. Sí. En esta dinámica de festival de improvisación, ¿cómo podemos integrar todo esto? Bien. Qué desafío. Y entiendo que arrancaríamos por la clase de danza y cantos africanos tradicionales. Puede ser. Mira, la propuesta que yo tengo del festival es como que cada taller es un punto de activación de la improvisación. Me encanta. Entonces, son cortos, media hora como mucho, para que no quede muy enganchada la gente con la data, ¿viste? Sino que es como activar un punto y pasar al próximo. Buenísimo. Entonces, quizás sea más como enfocar en, no sé, en eso, pensar como que esa persona después va a ir a otro, después va a ir a otro, y después va a terminar en una jam session que va a ser acá, tocando, ¿entendés? Entonces, ¿qué herramientas le podemos dar para ir destrabando el cuerpo? No sé, te tiro como ideas como para ver cómo lo podemos armar. O por ahí eso, habilitando a cierta improvisación para que después eso se traduzca también en la música, o como vos decís, esta bisagra entre ejecutor y bailarín esté más aceitada. Re. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Y a mí en mis clases, un poco por esto que te cuento, siempre me gusta trabajar todo lo más integrado que puedo, la disponibilidad de eso, ¿no? De la danza, de la voz, de la escucha, de la conexión con la música. La escucha. Sí, la escucha también. A ver, hablemos de la escucha. Y la escucha es interesante porque, bueno, volviendo un poco a lo africano, siempre la danza está proponiéndole algo a la música y la música está, o sea, directamente en lo africano tradicional, en lo guiñano tradicional, el percusionista, sobre todo el djembe folá, si hay un djembe, bueno, depende del ritmo, está mirando la danza y acompañando, o sea, como coloreando musicalmente lo que ese movimiento está haciendo. O sea, que guía la danza. Claro, guía la danza. Ah, wow. Y a la vez, la danza también siempre tiene que estar escuchando cómo la música respira para poder estar guiando de una forma que también se entrelace. Claro, que no sea... que sea armónico. Exacto. Con la música que está sonando. Claro, y que sea, bueno, claro, y como decíamos, que siempre esté tejido, ¿no? Porque o sea, para proponer tiene que haber escucha, porque si no también es un monólogo. Total. Sí. Pero me lleva a pensar, hay distintos tipos de bailarines que dirigen de una forma u otra. ¿Hay un estilo de dirección, ¿entendés? A través de la danza. Es una buena pregunta. Creo que cada cual tiene su estilo de bailar. Pero siempre el músico va a estar siguiendo a los pasos que esa persona está haciendo. Claro. Después, digamos que, o sea, volviendo un poco a lo de esta propuesta del encuentro, hay mucho por ahí, hay posibilidad de entrar mucho en lo tradicional del paso con la frase, que por ahí no hace falta que nos vayamos a algo tan específico. Parece que... Pero claro, sí aprovechar esa contundencia de ese matrimonio, danza, movimiento, música, y trabajaría mucho tejiendo un poco esa escucha de qué pasa si yo hago este movimiento y qué pasa con la música, ¿no? Y cómo aprovecharlo. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque entiendo que los que tocan música africana entienden esa dialéctica. Claro. Esa charla que se da con el... ¿Cómo hacemos para que los que son músicos entiendan que el que está bailando dirige, ¿entendés? Y se me ocurre que en un contexto así, pensando en la jam final, ¿no? Sí. Porque digo, bueno, si hay músico que sabe, ese músico definitivamente va a estar acompañando, un músico de lo guiñano, que van a estar algunos de los chicos. Ojalá. Sí. Cada vez más, por lo que parece. Pero bueno, también eso, si hay otra gente que está ahí tocando y que no tiene ese lenguaje, será interesante que puedan estar un poco... permeables. Claro. Está buenísimo. Como
Sí, como esa escucha mutua. Me parece que está buenísimo. Sí. Y ¿sabes qué me acuerdo? La vez que nos conocimos tocando. Sí. Nosotros tocamos, para el que no sabe, en el cumpleaños de Devox, le mandamos un abrazo. Debo. Y yo estaba tocando el bajo. Y yo nunca participé de la música africana. Pero de repente me di cuenta que estaba sucediendo algo, así de un ida y de vuelta con los bailarines. Sí. Y medio que me subí a la ola, ¿viste? Y después me doy vuelta, estaba Fer Moreno tocando la bata. Claro. Y él me estaba llevando a mí también. O sea, me estaban atrapando entre... Por eso, sí, la música está yendo. Claro, pero ahí entendí, pará, esto está pasando, pero ok, y me dejé llevar por la ola, ¿viste? Y estuvo mortal. Claro, ahí tuvimos una célula de esto que... Sí. Y me acuerdo que vos cantabas, ¿te acordás que cantabas? ¿Qué cantaba? Ritmo de la noche. Corten. O sea, vale todo. Obvio. No es solo cantos africanos. No, en la jam vale todo. Ok, vale todo. Sí, a mí pero me encanta. Tenemos que estar permeables a lo que está pasando alrededor. Eso creo que es importante. Completamente. Yo creo que es como, me gusta esto que decís, como que se estimula un punto, como un juego, porque es un juego en definitiva. Es como, bueno, jugamos un poco a esto. Y después lo que queda de eso es a disposición para conectar, porque al final siempre es eso, ¿no? Total. Llamear para mí, por sobre todas las cosas, es como hablar, lo importante es estar conectando. Esa palabra es clave, sí. El hablar. Sí. Porque tenemos mucho, que no nos va a dar el tiempo, Rosy, para hablar de todo lo que tenemos que hablar. Tenemos que hacer otro capítulo. Bien, estoy. Pero bueno, el diálogo es clave, para mí, de la propuesta de la jerga, porque lo que tiene la música es que es un diálogo que no pasa tanto por la mente. Completamente. ¿Entendés? Como que baja un poco la frecuencia mental y el diálogo es una frecuencia un poco más corazón, si querés decir, no sé. No me quiero poner New Age, ¿viste? Sí, no, pero te sigo. Una frecuencia un poquito más baja, donde no hay tanta mente. Entonces como que el diálogo a través de la música me parece que nos puede dar como comunidad un espacio de encuentro nuevo, sacando un poco las creencias que tenemos sobre quiénes somos y quién es el otro, ¿viste? Completamente. Me parece que es una oportunidad de charlar a través de la música y ver qué pasa. ¿Querés que probemos? Sí, por favor. Tengo una base acá de bata. Sí, sin más. Tengo una base de bata. Me encanta. Es una actualización, ¿no? Me quedo pensando esto que decís. A ver. Y de que cuando uno se abre a comunicarse con otro y dejarse transformar, hay algo que se actualiza. Total. En esto de conectar, ¿no? Sí. Es que también, bueno, justo hace poco vi una imagen de que en verdad somos más parecidos al fuego, que está continuamente quemándose y renovándose, que a la piedra que está fija, ¿viste? Maravilloso. No sé, me gustó. Maravilloso. ¿Para qué estás? Estoy para eso, vamos. ¿Para qué instrumento? No, yo te acompaño acá freestyleando y vos me acompañás con lo que quieras. Este bajo es un bajo nuevo que tengo. Divino, precioso. No, me encanta esta entrevista así tan interactiva. Eso es una improvisación. Estamos improvisando. Efectivamente. Lo que sí preparé de antemano es una base. Bien. De batería. Bien. Empezamos con esta base, no sé qué hacer. El desenlace todavía no se ve, pero sé que no puedo empezar. No puedo empezar si no pongo un pie, entonces pongo uno y pongo el otro. No me importa si sale como el orto. Ay, perdón si uso un poco de malas palabras, yo solamente estoy dejando que se abra. Abracadabra, pata de cabra, la cosa es así. Del principio hasta el fin soy Rosy. Vengo a saltar por estas aguas como un delfín, tirando gotas, sí. Siento acá ya le estoy dando en la nota. Estábamos hablando, sí, de viajes por todo el mundo, llegando desde acá hasta África para tirar este freestyle. A ver quién lleva a quién, ey. A ver quién lleva a quién, ey. A ver quién lleva a quién. Ya.
Me llevas, te llevo y lo vamos haciendo. Se teje la cosa, ya estoy naciendo. Sí, como el fuego, no tanto como la roca. La cosa está viva, me estoy viviendo. Estoy ardiendo en el fuego, soy el fuego. Estoy ardiendo en el fuego, soy el fuego. Hago lo que puedo, di ese primer vaso. Si ya se me pasó, acá estaba en el paso. El vaso del paso, me paso las horas dejando que se pase así. No estoy sola, estoy con vos. Y para ver si no me agarra tos. Yeah. Gracias, Rosy. ¿Cuánto lo máximo? Espectacular, espectacular.